Amén. Señor, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Amén, sí, sí. de aprender, Señor, de ser animados, fortalecidos, Jesús. enseñados y corregidos por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, que penetra en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y que cambia y transforma nuestras vidas, Señor. Queremos dejar todas nuestras cargas a tus pies en esta tarde para poder, Señor, oír tu palabra, Señor, escudriñar en ella y poder aprender lo que vos has diseñado para este día para nosotros. Te damos gracias por cada familia que está presente, por los que lo irán a escuchar en otro momento, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nuestros hogares y que esta palabra pueda hablarnos en esta noche. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque sabemos que tu palabra cumple y cumple Amén. El fruto, Señor, y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, esta palabra va a ser enviada con un propósito y declaramos en fe que cumplirá ese propósito por el cual lo fue hecha. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les decía recién, como es amplio el tema, vamos a iniciar ya prácticamente. Así que para dar comienzo les voy a compartir entonces la pantalla para comenzar como hacemos cada día que estamos juntos. Bueno, como ustedes ven, lo importante de esta charla es que nosotros, más allá de las características que queremos enseñar hoy, entendemos que cada una de estas características es necesario que estemos sanos para poder servir a Dios con excelencia y con la gracia que el Espíritu Santo nos da. Por eso es que juntamos cada una de estas características, cada uno de estos temas, que son no dado al vino, no soberbio, no pendenciero, no iracundo, sí apacible. Pero bueno, las vamos a ir desarrollando una a una. Vamos a tratar de acelerar, así podemos hacerlo. De todos modos, si queda alguna duda, después pueden consultarnos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces vamos a avanzar. Si puedo. Perdón, me pasé. Ahora sí. No debe ser dado al vino. Para poder explicar esta característica, debemos comprender que no pide que seamos abstemios, sino que habla del cuidado que como siervos de Cristo debemos tener y no hacer abuso de bebidas. Para alguno que no sepa, la definición de abstemio es una persona que no consume bebidas alcohólicas. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que la Biblia no enseña que debemos ser abstemios, sino que no debemos hacer abuso de bebidas? Bueno, eso es lo que dice en Lucas 7, 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes decían, tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Ahí está claro lo que Jesús nos dice y enseña justamente de que no es pecado eso, sino todo lo contrario, ¿no? También podemos ver algunos otros ejemplos en la Biblia acerca de que no se buscaba, como en algún tiempo se enseñó a la iglesia, de que los discípulos debían privarse de bebidas, sino que lo que había que hacer es evitar los abusos. Primera de Timoteo 5:23, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Y bueno, ahí está también marcado Juan, capítulo 2, del 1 al 10. Ahí está relatado el primer milagro que hizo Jesús, que fue en las bodas de Caná. Así que, bueno, es importante también darnos cuenta que él marcaba que esto no era un pecado en sí, sí el tema del abuso. Ahora, hay personas que por razones particulares o personales deciden abstenerse de todo tipo de bebidas alcohólicas. Esto es bueno y debe comprenderse sin hacer exigencias.
Esta decisión que una persona puede tomar puede ser por razones espirituales o por razones personales. Cualquiera sea el motivo, debemos saber respetarlo. Hay un ejemplo en la Biblia que está en Daniel, cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia, dice que ellos decidieron no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con el vino que bebía el rey. Así que bueno, por eso decía, puede ser por razones personales o hasta espirituales. Vamos a hacer una advertencia. Proverbios 21 dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Debemos tener cuidado cuando nos encontremos en alguna fiesta o en alguna celebración, porque por ahí si bebemos alguna bebida alcohólica debemos hacerlo con responsabilidad, porque en todo momento debemos entender que somos observados y de ninguna manera se nos debe olvidar quiénes somos en Cristo. Por eso la palabra nos habla y está clara. Miren, hay algunos ejemplos de descontrol en la Biblia respecto de la bebida. Un ejemplo lo podemos encontrar cuando después del diluvio Noé y su familia llegan a tierra firme. Dice que ahí, bueno, Noé se embriaga y sucede toda una situación bastante bochornosa con sus hijos. También en la historia de Lot, con sus hijas, también se genera toda una situación debido al problema este de tomar en demasía, ¿no? Pero la Biblia es clara y en ella encontramos una directriz, algo que nos dirige y nos marca un camino. Romanos 14, del 19 al 21, dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Pensábamos cuando escribíamos esto, todo discípulo de Jesús, y en especial quienes estamos liderando y formando vidas, debemos saber lo importante que es cuidar de ellos. Hay muchas ocasiones donde conviene saber cómo actuar para no causar daños a hermanos menores en la fe, que por ahí no van a entender si ven a un mayor espiritualmente que esté consumiendo algún tipo de bebidas alcohólicas. Por eso está bueno remarcar lo que dice acá en Romanos, ¿no? Dice al final, más vale no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Esto a modo de resumen en cuanto a el cuidado con las bebidas alcohólicas. Ahora vamos a pasar a no ser soberbio, ¿sí? No debe ser soberbio que se cree superior a los que lo rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra en un trato distante o despreciativo hacia los demás. Más allá de esta definición que encontramos acerca de lo que es ser soberbio, también en la vida podemos encontrarnos con personas que no tienen una gran posición social o no tienen una cualidad o una característica o un talento especial y sin embargo se muestran soberbios. Esto es porque la soberbia es un problema espiritual, no es de manera natural de la persona, pero sí se convierte en una situación espiritual. Pero tenemos que entender lo que la Biblia habla acerca de los soberbios. Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Está más que claro lo que dice este versículo, ¿no? Nos habla perfectamente de que Dios no tolera la soberbia y sin embargo la humildad da gracia a las personas. Miren, en los proverbios podemos encontrar bastante material acerca de este tema de la soberbia y de la humildad. Uno de los ejemplos es este que hemos anotado aquí. Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Amén. Como dice ahí, Dios nos ha demostrado por medio de Jesucristo de manera suficiente la importancia de actuar con humildad. Jesús fue un ejemplo de humildad. Y en ese caminar de Jesús en la tierra, en todo momento caminó en humildad. Hay un pequeño versículo, o una parte de un versículo que es ese de Mateo 11:29, que dice justamente Jesús hablando de sí mismo, cuando habla acerca de los que están cargados y trabajados, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ver también algunos otros pasajes que nos pueden ilustrar acerca de la soberbia.
Filipenses 2, 5 al 11. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que el mayor ejemplo que tenemos como cristianos, como discípulos de Cristo, para que se forme nuestro carácter en cuanto a la humildad, es el ejemplo de Jesús. No hay mejor versículo, mejor pasaje que este que acabamos de leer. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad y se convirtió en siervo, se hizo siervo por propia voluntad, mostrando su humildad para poder servir justamente, ¿no? El Señor Jesús también reprendió a sus discípulos cuando en ellos comenzaba a aparecer una pizca de soberbia y les enseñó que el antídoto es la humildad y el servicio. Es como que el mal en toda persona es la soberbia. Y Jesús, en estos dos pasajes que tenemos ahí reflejados, en Mateo 18:4 y en Mateo 20, les dice a los discípulos cómo se debe ser. En el pasaje de Mateo 18, cuando los discípulos se acercaron y le preguntaron quién era el más importante en el reino de los cielos, dice que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, cualquiera que sea como un niño, ese es mayor. O sea que el más importante es el más simple y el más sencillo. Y después en el otro pasaje que está resaltado ahí, el de Mateo 20, en esa ocasión Jesús está enseñando y les está diciendo que los gobernantes y los gentiles se enseñorean del resto de las personas, pero nosotros, sus discípulos, sus hijos, no debemos ser así, sino que el que quiera ser más grande debe servir más, porque el servicio y la humildad son el antídoto, como dice ahí, de la soberbia. Así que debemos tenerlo muy en cuenta esto. Otro tema. Vamos por pendenciero, ¿sí? Dice, no debes ser pendenciero, no ser violento o peleador. Pendenciero, que es propenso a peleas o riñas. Persona proclive a verse envuelta en toda clase de enfrentamientos, pleitos o de peleas en general. La frase o estas dos palabras, no pendenciero, aparecen en las dos listas que hemos tomado como base para este estudio, la de Timoteo y la de Tito. Es evidente o parece que la gente que era parte de la iglesia de Éfeso o de Creta tenían un problema que merecía ser mencionado y era que eran conflictivos, eran peleadores. Miren, en la actualidad, en casi todas las culturas, los hombres recurren a discusiones, a peleas y a veces hasta golpe de puño para resolver los problemas. Lo que pasa es que hay un falso sentido de hombría en querer solucionar todo a los golpes. Una de las indicaciones más precisas del verdadero carácter de un hombre es cómo responde cuando es desafiado o cuando es criticado. Por eso Pablo excluye del liderazgo de la iglesia a las personas pendencieras o agresivas. La palabra pendenciero es un adjetivo que viene del latín pendens y sugiere algo pendiente, colgado o suspendido. Para decirlo de otra manera, nace de situaciones de vida que originaron gran dolor y han quedado sin resolver. Es muy interesante que tengamos en cuenta esto. Cuando han quedado situaciones en nuestro pasado que no se resolvieron, ese es un motivo por el cual la persona resulta violenta o pendenciera. Pero este tema lo vamos a cerrar al final junto con los otros, pero está bueno hacer esta especie de introducción, ¿no? Hay varios ejemplos también en la Biblia de personas así. Por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Todos lo conocemos de la manera que reaccionó Caín cuando vio que la ofrenda de su hermano era mejor tomada que la otra. También podemos ver una manera en la palabra que nos puede enseñar cómo debemos enfrentar los problemas de discusiones o de situaciones. Por ejemplo, cuando Lot y Abraham habían crecido sus posesiones, dice que había discusiones entre los pastores de oveja de Lot y los pastores de oveja de Abraham. Entonces Abraham simplemente es como si hubiese puesto la otra mejilla, le dijo a su sobrino Lot, bueno, vos tomá la tierra que quieras y yo me voy a otro lado. En pocas palabras, algo así dijo. Esa es la manera, o sea, sabiendo siempre que es el Señor el que está delante nuestro. Proverbios 17:14 dice, iniciar una pelea
Es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Interesante, ¿no? Algunos por ahí han tenido la posibilidad de estar en alguna represa de un dique o algo así. Bueno, imaginen lo que sucede si esa represa se rompe. Se desborda todo ese caudal y puede llegar a ser terriblemente problemático. De ninguna manera un hijo de Dios, y en especial yo hago énfasis en esto, aquellos que somos siervos de Dios y estamos liderando, puede ser conocido como una persona agresiva, impulsiva, violenta o pendenciera. De ninguna manera puede ser así. Eso lo debemos entender en todo momento. Es una debilidad especialmente para hombres que no tienen al Señor. Sí. Mateo 5, 39, 41 dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Jesús enseñó continuamente cómo debíamos tratar el tema de los pleitos y de los problemas. Como dice ahí y como dice el dicho, poniendo la otra mejilla. Es importante que el siervo, el líder, el que está sirviendo a Dios y al pueblo de Dios, tenga una actitud de humildad en este sentido. Romanos 12, 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ahí es más que claro esto, ¿no? Dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Puede ser que haya problemas con personas que sean pendencieras y que nos quieran pelear, pero en cuanto dependa de nosotros, en todo momento debemos intentar vivir en paz con todos para no alimentar justamente esa manera de ser pendenciera. Vamos a pasar a una más. No iracundo. Persona que muestra ira o es propenso a ella, caracterizado por actos pasionales y explosivos que tienen su raíz en la falta de dominio propio. Acá queremos aclarar algo, y lo que quiero aclarar es la diferencia entre pendenciero e iracundo, porque parecen en cierto sentido lo mismo, pero mientras el primero, o sea, el pendenciero, todo lo quiere resolver a los golpes y de manera violenta, el iracundo reacciona de manera explosiva, con palabras, con gestos y hasta con otras maneras agresivas, y es muy probable que el iracundo se convierta en una persona pendenciera, o sea, que busque resolver todas las situaciones a los golpes, ¿no? Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí. La ira se vuelve pecado cuando se le permite desbordarse sin restricción, dando como resultado un escenario en el que todos a su alrededor resultan lastimados. Debemos saber que la ira, si no se sabe controlar, puede llevarnos a destinos dañinos. El apóstol Pablo enseña que como hombres puede haber ocasiones en que nos enojemos, pero debemos saber resolver el problema no dejando pasar mucho tiempo. Pues ahí, cuando dejamos pasar tiempo, el enemigo alimenta la ira y puede convertirse en un fuego, en un incendio muy difícil de apagar. La persona iracunda persiste en su enojo, lo alimenta con pensamientos de venganza, no permite que otro lo tranquilice, guarda rencor, todo lo guarda en su interior. Por eso hay que tener cuidado justamente con esta situación. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es muy peligroso vivir cerca de personas violentas o iracundas, como es la palabra que estamos usando. Uno nunca sabe en qué momento la persona va a explotar. Esa ira que tiene en su interior va a generar una reacción exterior de violencia. Es como un volcán que surge desde su interior de frustración y se canaliza en explosiones de ira hacia los demás. Debemos tener cuidado con esto. Colosenses 3:8 dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. Amén. Está más que claro cuáles son las cosas que nosotros debemos poder dejar. Como discípulos somos llamados a ser pacificadores y a dejar todo tipo de ira, todo tipo de enojo. Es por eso que debemos examinar nuestro carácter y mirar a ver con qué frecuencia llegamos a tener ciertas explosiones. Con Cristo siempre hay tiempo de empezar de nuevo. Miren, las reacciones de ira
son una debilidad que socava la autoridad. Cualquier persona que estando en las manos de Dios le quiere servir, debe hacerlo sin ira, debe hacerlo dejando que el Espíritu Santo obre en su vida. La palabra nos aconseja cómo debemos actuar y siempre es una cuestión de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según esta palabra, la falta de dominio propio es cobardía. Está claro lo que dice. Dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, que si yo no tengo dominio propio y exploto en ira, no es que soy una persona más fuerte que el otro. En realidad soy un cobarde. Porque lo que nos ha dado Dios una vez que llegamos al camino del Señor, una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Además, la ira es una evidente obra de la carne y debemos vencerla. No va a ser fácil, pero tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece en nuestra debilidad. Por eso no debemos perder lo que Dios tiene preparado para nosotros. Debemos permanecer fieles, fortalecidos por medio del Espíritu Santo, por medio del Consolador. Y para eso es necesario que veamos un poquito de una característica más. Apacible. Es lo opuesto a pendenciero e iracundo. Manso, dulce y agradable en la condición y el trato. De buen temple, tranquilo, agradable. Amén. Está más que claro, ¿no? Si uno no es ni pendenciero ni iracundo, es apacible. Tanto el no pendenciero, el no iracundo y el sí apacible son características que Pablo escribe a Timoteo y a Tito entre los requisitos que debe tener un discípulo, un siervo, un líder dentro del pueblo de Dios. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. El ser apacibles es una característica que es imprescindible para el servicio al Señor en su iglesia. Es buscar en todo momento la paz que lleva a mejorar y acercar las relaciones entre hermanos. Y hay promesas para las personas que son apacibles. Una de ellas está dentro del Sermón del Monte, la dijo Jesús. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Para ser apacibles o pacificadores, es necesario que el siervo discípulo esté sano y así pueda ejercer su servicio al Señor. Mira, hay un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes 19 y nos cuenta cuando el profeta Elías, después de haber matado a los 400 profetas de Baal y estar en la cueva durante algunos días queriendo morirse, dice que recibe una palabra del Señor que lo lleva hasta la puerta de la cueva y allí dice que escuchó un fuego impetuoso, escuchó un viento que arrasaba con todo, sintió un terremoto y no veía a Dios, pero de pronto escuchó un silbo apacible. Dios quiere mostrarse a sus hijos no solo el poderoso que derrumba y que destruye fortalezas, sino también como aquel apacible que acaricia en los momentos que necesitamos. Es necesario, como decía y como dice ahí, que como siervos de Dios seamos apacibles y pacificadores para poder ejercer un servicio a Dios que sea sano y de esta manera podamos cerrar bien cada una de las cosas. Para eso vuelvo y retomo cada uno de los temas que tocamos. Recordemos, no dado al vino, no soberbio, no pendenciero y no iracundo. Apacible era. Miren, para cada una de estas cosas nos hemos dado cuenta que hay un denominador común. El denominador común es que el siervo, el líder, el discípulo de Cristo debe estar sano espiritualmente, debe tener sanidad interior en su corazón. Y eso es lo que vamos a tocar ahora de manera breve. Encontramos en estas 4 características una raíz común. Las 4 características son las que decíamos recién. No dado al vino, no, ¿cuál era la otra? Me olvidé. No pendenciero, no iracundo, no soberbio. Y no soberbio. Cada una de esas 4, miren, hay una raíz que es común a todas ellas. La baja autoestima, la inseguridad y la necesidad de aprobación. Es tremendo, pero estas cosas, cuando nosotros los estudiamos cada una de estas características, nos encontramos que la raíz de estos problemas todas coinciden con esto. Una baja autoestima, inseguridad a la hora de comunicarse con otros y una necesidad de aprobación. Para poder dejar
todo lo que puede alejarnos de ser discípulos en condiciones de servir, por ejemplo, los excesos, la soberbia, las reacciones violentas de alguna situación, es necesario tener sana nuestra vida interior. Para que esto suceda debemos sanar las heridas del pasado que no nos dejan ser hombres o mujeres apacibles. La sanidad interior es útil para encontrar la raíz del problema y salir de dolores incomprensibles que pueden llevarnos a reaccionar de manera conflictiva. Los problemas internos sin resolver pueden dañar a nosotros, a quienes más amamos, trayendo peleas o discusiones que pueden llegar a tener fines tremendos. Para poder desempeñar un servicio a Dios y a su iglesia de manera sana y con frutos que permanezcan, es imprescindible que estemos sanos interiormente. En nuestro pasado puede haberse abierto puertas por personas importantes en nuestro desarrollo, qué sé yo, padres, maestros, abuelos, líderes, pero ahora es necesario que esas puertas sean cerradas para poder ser discípulos eficientes y eficaces en las manos del Señor. Cada una de estas raíces viene y puede venir de algunas puertas abiertas por situaciones dolorosas como estas. Una educación permisiva, donde nunca se han puesto límites, ¿no? Y acá por ahí hacer un paréntesis para también hablar de nosotros como papás, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros como papás también. Creo que es importante que podamos educar a nuestros hijos poniendo límites, ¿sí?, a nuestros hijos. Esa va a ser una manera donde ellos se van a sentir seguros en su vida, van a crear una autoestima correcta y van a sentirse seguros. Qué importante que es que podamos poner límites en la corrección y en la crianza de nuestros hijos. También puede haber venido, tener raíz todas estas situaciones de haber padecido rechazos, humillación, abandono, maltrato, violencia física o abusos físicos o emocionales. La verdad es que cada uno de estos temas es muy amplio y es necesario, yo quiero recalcar esto, que el siervo de Dios, el discípulo de Cristo, y sobre todo hago énfasis en aquellos que estamos liderando, aquellos que aspiran a un liderazgo, aquellos que tienen un llamado a ayudar a otros, a servir, sirviendo a otros, es necesario que estés sano en tu interior. Por eso animamos que cada uno de los que estamos oyendo o viendo este tema y sienta la necesidad de ser ministrado y ser sanado por el Espíritu Santo, que nos avise para poder guiarles en este proceso de sanidad interior. Es claro, es así, es muy real esta situación. Cada uno de nosotros debe estar sano en su interior para poder sacar lo mejor de sí, para permitir que el Espíritu Santo fluya de adentro hacia afuera trayendo y trayendo frutos específicos y frutos duraderos. Por eso, hermanos, les animamos. Ahora que ya sabemos a qué se refiere la palabra cuando dice no dado al vino. Ahora que sabemos cuando se refiere a que no debemos ser soberbios. Ahora que sabemos a qué se refiere cuando dice que no debemos ser pendencieros o que no debemos ser iracundos. Ahora que sabemos cuando se refiere a qué quiere decir cuando debemos ser apacibles, es necesario que nos demos cuenta que debemos analizar nuestro interior. Y si encontramos una pequeñez de esto, pidamos ayuda. Porque a veces no sabemos de dónde, pero de pronto reaccionamos mal ante situaciones. De pronto somos violentos, o de pronto tal vez caemos en algún vicio, o tal vez hay algún tipo de soberbia en nuestras vidas, y la raíz se encuentra en nuestro pasado. Puede haber habido una puerta abierta, que en la mayoría de los casos esa puerta no es abierta por nosotros, somos víctimas, pero el enemigo no le interesa. Yo quiero animarles, como decía recién, si sentís que tenés necesidad de ser ministrado en sanidad interior, avisanos para que podamos ayudarte y podamos guiarte en este proceso para que realmente puedas ser sano. Amén. Bien, hasta aquí cada uno de los temas que hemos estado viendo, estos específicos. Realmente les animamos, como decíamos recién, a que puedan buscar la sanidad interior para poder desarrollarse a fondo. Amén. Les animamos a cada uno de ustedes y yo antes de darles lugar para que nos hagan alguna pregunta, si la hubiera en estos minutos que nos quedan, quiero orar porque entendemos que es muy importante
que aquellos que estamos sirviendo a Dios, aquellos que de alguna manera estamos sirviendo en cualquier área de la iglesia, podamos tener sanidad, para que ninguna de estas cosas brote y haga daño. Quiero decir, por si alguien no lo sabe, que dentro de la congregación hay un ministerio de sanidad interior, ¿sí? Así que si tienen la necesidad de ser sanos, yo creo que, o sea, que todos deberíamos pasar en algún momento de nuestras vidas por sanidad interior. Por más que llevemos en este momento mucho tiempo de estar en la iglesia, de conocer al Señor, si no has pasado por sanidad interior, yo te recomiendo que lo hagas, porque hay cosas que han quedado en nuestras emociones, en nuestro subconsciente, en nuestro interior, que están ahí y que necesitan ser sanos y necesitamos ser libres de esa situación para poder llevar adelante el ministerio que Dios nos ha encomendado. Es imposible ayudar a otras personas si nosotros no estamos sanos y libres para poder ayudarlos, ¿sí? Por eso los animamos a que tengan libertad en pedir ayuda, en decirnos yo necesito que me ministren sanidad. Hay un equipo de administración que lo hacemos muy seguido, generalmente con las personas nuevas, pero a veces las personas de más tiempo todavía no lo han hecho. Entonces, anímense a pedir ayuda y a ser libres para poder llevar adelante el ministerio que cada uno de ustedes tiene, para que sea un ministerio que dé fruto y los frutos permanezcan. Amén. Amén. Comparto plenamente lo que acaba de decir Sandra y como decíamos recién, estamos abiertos a poder ayudar a cada uno para que podamos funcionar y fluir en el Espíritu Santo. Pero vamos a orar para cerrar el tema. Señor, te damos gracias por este tema que hemos podido tratar. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos inquiete a cada uno de nosotros para que podamos resolver situaciones internas, situaciones en nuestro interior que nos generan distintas motivaciones, que nos llevan a reacciones, o que nos llevan a situaciones desagradables o que inclusive no están bien vistas delante tuyo. Señor, ayúdanos a ser sanos espiritual e interiormente. Te rogamos en el nombre de Jesús que levantes un cuerpo, un grupo, Señor, de hombres y de mujeres dispuestos a servirte sanos interiormente. Por eso, Señor, yo te ruego ahora que si alguno de los hermanos que ve y oye esto tiene necesidad, vos le amonestes, que tu Espíritu Santo esté obrando. Señor, no es para publicar la situación, pero sí es para ser sanos y para poder fluir en tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, por los que están viendo ahora en directo y por aquellos que lo van a ver grabado, para que realmente en todo momento vos estés obrando en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.